primer lugar, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu experiencia, porque por un lado eres uno de los expertos en cómo se trató esta epidemia de cólera gracias al libro que tienes escrito sobre uno de los médicos que la protagonizaron en Zaragoza, y además tienes los conocimientos y la formación para poder hablar con fundamento de lo que está pasando a día de hoy. Así que, sin mayor dilación, te cedo la palabra. Muchas gracias. Es un privilegio estar en estos tiempos, que poder participar en una tertulia de una asociación cultural que lleva el nombre de Pompaelo, además, ¿no? Como pamplonés de adopción es una satisfacción poder hacerlo. Lo que quería comentar esta tarde es intentar ver un poco con la perspectiva histórica cómo han evolucionado o qué epidemias así, pandemias tremendas ha padecido la humanidad hasta esta que estamos pasando ahora, que por la mortalidad puede recordar alguna de las pestes medievales o quizá también a la gripe de los años 18 y 20. Todos hemos oído hablar, porque además han salido en el cine, pues las pestes medievales. La primera que tiene noticia, creo, es la de Justiniano, que se llamó, que es entre los siglos 8 y 10 después de Cristo, y después las medievales, la peste negra, sobre todo de 1346 y 1353. La gripe española, entre 1918 y 1920, que causó pues más de 40 millones de muertes en todo el mundo, según se dice. Perdona, Javier, perdona que te interrumpa. ¿Puedes subirte un poco el micro? Que creo que te lo has movido y se te oye menos. Ahora se me oye mejor, ¿verdad? Mucho mejor, sí. Mucho mejor, vale. Estaba comentando que la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo entre los años 18 y 20. Tuvo 3 oleadas, si no recuerdo mal. Aquí tenemos esta fotografía, es muy conocida, ha salido en muchos sitios, de un hospital de campaña que se montó en Estados Unidos y que en algunos momentos a mí me recuerda al hospital de IFEMA, en algunas de las cosas que se pueden ver aquí, que sería casi la primera similitud que podemos encontrar. He puesto aquí algunas de las pandemias que así ha habido y los agentes causales y esto. Es muy interesante que entre 1492 y 1528 se produjo una epidemia o pandemia, porque se fue en muchos países, en varios países europeos, que le llamaban la enfermedad sudorosa o el sudor inglés o el pestis sudoroso o algo así, del cual no se ha conocido el agente causal, no se sabe al día de la fecha cuál fue el agente causal ni cómo se transmitía, y naturalmente no se podía tratar, pero que causó en algunos sitios una mortalidad tremenda, porque ocasionaba en algunas poblaciones hasta el 50% de la población fallecía. Era una enfermedad que se caracterizaba por una fiebre muy elevada, con una sudoración muy profusa, que por eso le llamaban así, ¿no? Esto fue en la Inglaterra de los Tudor, empezó con Enrique VII, si no recuerdo mal. Luego tenemos el caso del cólera, que ha habido varias pandemias en la historia, sobre todo durante el siglo XIX, que hubo varias, que está producida por el vibrio colérico. Se transmite por vía fecohídrica, sobre todo las aguas contaminadas, que se trata pues con antibióticos y sobre todo hidratando a los pacientes, porque los pacientes, más que de la infección, se mueren por deshidratación si no se les trata. De hecho, en la actualidad, cuando hay epidemias de cólera, se les trata con una terapia de rehidratación oral, ya no, porque en según qué sitios lo de poner goteros pues es difícil, y entonces se les trata con rehidratación oral. La viruela, que estaba causada por un virus, de los ortopoxvirus, transmisión respiratoria, que no tenía tratamiento específico, se trataba con antibiótico las complicaciones, pero el cólera se declaró oficialmente extinguida en 1980. Yo soy de la generación que todavía me vacunaron del cólera. Ahora ya no se vacuna del cólera porque se considera una enfermedad extinguida. Tenemos la gripe, que se presenta de 2 maneras, de forma epidémica, que es como fue la del 18 y como fue hace, yo creo que unos 10 años o algo así, la gripe A, la H1N1, que está causada por virus influencia, que se transmite sobre todo por vía respiratoria y también por fómites. Fómites son las manos, los objetos, etc. Y luego tenemos el COVID, que está producido por un coronavirus, el SARS-CoV-2, que es de transmisión respiratoria y que tratamiento específico todavía no tenemos. Se trata con tratamiento sintomático, con corticoides y en su caso con antivirales de dudosa eficacia.
Esto es así un panorama general de estas desgracias que ha padecido la humanidad desde hace muchos años. Centrándonos en lo que estábamos, la epidemia de cólera del 1885. Es interesante ver que el vibrión colérico, que entonces se llamaba Bacillus virgula, lo descubrió Koch en 1883. Pero desde que presentó el descubrimiento hubo acaloradísimas discusiones, incluso en el mismo acto, la primera vez que lo presentó, que dio una conferencia con los sobre esto, hubo acaloradísimas discusiones, porque durante muchos años los médicos o la clase médica, los científicos, no aceptaban lo que ellos llamaban la teoría parasitaria. Es decir, ponían en duda que las bacterias o los microorganismos produjeran enfermedades como el cólera. En agosto de 1885, perdón, porque eso es una errata, es el 85, el cólera entró, mira que lo he revisado, además, el cólera entró en España por Novelda, en la provincia de Alicante, pero en el 84 ya estaba, por ejemplo, en Francia, y venía avanzando desde la India, que es donde empezó la pandemia del siglo XIX, venía avanzando cada año y por eso ya se podía predecir. Es interesante decir que Amalio Gimeno Cabañas, que era un catedrático de terapéutica de Valencia, que después fue catedrático en la Universidad Central de Madrid, que era la mejor de entonces, la Universidad Central, logró encontrar el bacilo cova, el bacilo el vibrión colérico en las deposiciones de los enfermos, aislarlo y cultivarlo. Y a pesar de eso se seguía discutiendo si el vibrión colérico causaba o no el cólera. Puesto que vamos a hablar del cólera en Zaragoza, es importante ver en qué situación se encontraba la ciudad en aquel año, en 1885. Y la situación sanitaria de Zaragoza, pues digamos que invitaba directamente a que hubiera una epidemia colérica, ¿no? No se disponía de agua corriente potable. Se distribuía el agua pues, a partir de depósitos y solo en las casas más, digamos, más pudientes de la ciudad llegaba limpia. El resto se compraba a los aguadores o en las fuentes y desde luego era agua contaminada. No existía una red de alcantarillado, que no existió hasta 1911, se funcionaba con pozos negros y se producían frecuentes filtraciones desde los pozos negros a depósitos de agua de bebida. La leche estaba adulterada con agua y el agua naturalmente no era potable y burlando las inspecciones sanitarias, ¿no? Entonces se daban todas las condiciones para que en cualquier momento se produjera un brote epidémico de cólera y lo que se produjo no fue un brote, fue desgraciadamente una grave epidemia. Ese año, por ejemplo, pues fue en octubre, cuando ya la epidemia estaba de capa caída, fue cuando se inauguró los tranvías de Zaragoza, que entonces todavía eran tirados por mulas. Que el que conozca Zaragoza era el tranvía que iba a Torrero. La línea de Torrero era la que tenía el tranvía tirado por mulas. A diferencia de lo que hemos conocido con la epidemia del COVID, el cólera se sabía que venía incluso desde un año antes, y hace un año antes la Academia de Medicina, en una sesión en la que intervinieron varios académicos, entre ellos el doctor Félix Aramendía, tomó el acuerdo de encargar a 3 académicos, que fueron García, Fernández de la Vega y Jimeno Fernández Bizarra, la creación de una comisión para estudiar un plan de defensa ante el cólera. Aquí se adelantaron, digamos, los médicos y la Academia de Medicina al trabajo de las autoridades. Y entonces ahora veremos las recomendaciones que daban. A mí me ha parecido muy interesante destacar pues que en esto del cólera no solo los españoles tenían dificultades para entenderlo, porque el Departamento de las Escuelas del Sena en Francia, por ejemplo, recomendaba que como medida de prevención a los chicos que iban al colegio, a las escuelas, les quitaran la fruta de la merienda y se los cambiaran por otros alimentos, pero sobre todo que les dieran por la tarde una bebida compuesta de ron, café y agua. Yo no sé si aquello prevendría el cólera o no, porque esto más bien parece una bebida de marineros de la Armada y británica de la época que esto para escolares. He destacado la figura de Félix Aramendía porque fue un médico nacido en Marcilla, en Navarra, que tuvo una carrera académica y médica muy brillante, pese a que murió muy joven, con 38 años. Félix Aramendía nació en 1856 y murió en 1894 y fue catedrático de medicina de las universidades de Granada, Zaragoza y Madrid.
En Zaragoza fue una personalidad, por supuesto, y en Madrid también una personalidad de la medicina, y además en Zaragoza pues fue vicepresidente de la Diputación, diputado provincial y varias cosas más, porque era un hombre con muchas inquietudes sociales. En la epidemia de cólera tuvo una actuación muy destacada, pero hoy no hablaremos mucho de él. Simplemente quería dejar constancia de que tuvo una actuación muy destacada en las medidas de prevención, en el tratamiento y en la cooperación con las autoridades, formando parte de la Junta de Sanidad, Junta Municipal y Provincial de Sanidad. Bueno, la Academia de Medicina recomendaba con carácter general limpieza, que siempre está bien, recomendaba desinfección, que siempre está bien, y recomendaba también al ayuntamiento que vigilara los mercados y las condiciones de los alimentos, etcétera. Y entonces, como ahora, se recomendaba siempre fumigación. Si os acordáis, al principio del COVID se fumigaba mucho, se fumigaba mucho. Entonces también. Hay una medida interesante que hizo la Academia de Medicina entonces, que era que los que pudieran se fueran, que generalmente era la clase pudiente, a las torres, quintas o casas de campo. En Aragón, sobre todo en Zaragoza, a las fincas agrícolas, y sobre todo cuando están vinculadas también a fincas de recreo, pero las fincas agrícolas se les llaman torres. Aquí, así como aquí me dicen, si me voy a la casa del pueblo, allí se va a la torre. Tengo una torre que tengo una casa en el campo o en algún sitio. También establecía medidas desde el punto de vista asistencial, que se establecieran casas de socorro, que se evacuaran las casas infectadas, se recomendaba que se prohibieran las reuniones públicas, y decía que como en Zaragoza había 200 médicos y 40 farmacéuticos para 83.000 habitantes, que según ellos tenía entonces la ciudad, pues que había personal sanitario de sobra. Durante la epidemia también se instalaron hospitales de campaña, hospitales de coléricos, cada uno dotado con médico practicante y capellán. Todos los hospitales tenían médico capellán. Las instrucciones que daba la Academia de Medicina para la población en general, insisto en que esto es un año antes del cólera, de que apareciera la epidemia. Pues, entre otras muchas cosas, le recomendaba hervir el agua, que quizá era la medida más sensata que había para prevenir el cólera entonces, así como la fruta, pelarla o comerla cocida, lo mismo que las verduras. No comer frutas y verduras crudas, salvo que la fruta esté bien pelada y bien lavada. Luego, pues ya tenían cosas propias de la época, que evitar helados en plena digestión o copioso sudor, supongo que sería para prevenir un corte de digestión. Y bueno, por supuesto, limpieza de los excusados, cloacas y cañerías. Estas medidas parecen muy razonables para prevenir una epidemia de cólera. Aún con los conocimientos que tenemos hoy, probablemente recomendaríamos hervir el agua, comer las verduras cocidas, etcétera, ¿no? Y luego también es muy interesante la hidratación del colérico con infusiones o agua azucarada. También es importante, que esta medida parece muy razonable, así como otras, pues bueno, que se evitaran las pasiones. No sé qué querrían decir exactamente con evitar las pasiones, ¿no? Podemos interpretar qué sería aquello. También había remedios populares, ¿no? Así como, yo no sé si en el COVID ha habido así remedios populares, pues en los periódicos de la época pues recomendaban fumigar con cloro. Ya hemos dicho que las fumigaciones eran propias de la época, y luego hay alguno otro que era el que se llamaba preservativo del cólera, que era una placa de cobre que vendían para ponértela sobre el abdomen y así prevenías el cólera. Había otras, por ejemplo, un dispositivo que era la lejía colador Fénix, y no lo he puesto porque no lo he localizado, pero tengo un anuncio del periódico en plena epidemia de cólera diciendo que hacían descuentos en ataúdes, así como macabro. Esta fotografía es del Café Ambos Mundos de Zaragoza, que era uno de los cafés de más postín que había entonces en España, que mi abuela Lola Aramendía decía que tenía tantas mesas como días tiene el año. Entonces lo he puesto porque durante la epidemia en este café se convirtió en la consumición estrella el vaso de agua hervida. Lo ofrecieron a sus clientes como una bebida para poder estar allí y que fuera segura. En la epidemia de cólera del 85, así como ahora tenemos el lío de las vacunas y el lío de la vacuna de AstraZeneca y todo eso, hubo una polémica monumental con la vacuna del doctor Ferran. El doctor Ferran era un médico que nació en 1851, o sea que era un médico que estaba en aquella época en plena madurez y profesional,
y que se hizo bacteriólogo, más o menos autodidacta, y muy estudioso de los trabajos de Pasteur. Se convirtió en un bacteriólogo, aparte de otras habilidades que tenía, se convirtió en un bacteriólogo importante. En 1884 ya publicó un trabajo sobre prevención del cólera. Y el Ayuntamiento de Barcelona le envió a Francia, a Montpellier, para estudiar cómo manejarse en una epidemia de cólera que ya estaba entonces en Francia. El problema que tenía este hombre es que sus relaciones con la vida universitaria, con las autoridades y con el mundo científico, pues era difícil. Era difícil. Por ejemplo, con su vacuna, pues no quería demostrar cómo hacía los cultivos y cómo los filtraba y cómo conseguía las bacterias. O sea, digamos que mantenía el secreto del procedimiento, ¿no? Esto le hacía tener dificultades con las autoridades. En aquel momento, Romero Robledo, que era el ministro de Gobernación, que no era precisamente un hombre tolerante ni afable, pues en algún momento le llegó a prohibir los experimentos que estaba haciendo, y se le escuchó este comentario en las Cortes, no en público, sino un comentario, lo que hoy llamarían un robado, ¿no? De eso que está el micrófono abierto, pues entonces se le escuchó este comentario que decía que vaya Ferran a practicar sus procedimientos y a estudiar la enfermedad a la India. Decía, a la India, que vaya a la India y que lo estudie allí, que aquí en España no lo va a hacer. En Zaragoza se creó, entonces, bueno, como decía este periódico que he puesto aquí, que no se lee, pero lo cuento, Ferran generó una atracción tremenda de todas las provincias españolas, que enviaron comisiones de médicos y de científicos a estudiar allí la vacuna que estaba haciendo, si era eficaz y si no era eficaz, y sobre todo que se trajeran la vacunación para poder ponerla en todas partes, ¿no? Hubo una comisión, por ejemplo, de Granada, que envió al doctor García Sola, que en aquel momento era una eminencia científica, era de lo que se llamaba entonces los médicos del laboratorio, que eran médicos que por experimentación y por análisis bioquímico o químico entonces, pues intentaban llegar al fondo de las enfermedades. En Zaragoza enviaron una comisión formada por médicos de la Academia de Medicina, que era el doctor Aramendía, Fernández de la Vega por la Facultad de Medicina, y por el Ayuntamiento, uno de ellos que era concejal, que era el doctor Arboniés, y otro médico más, que era el doctor Jimeno Fernández Bizarra, que también era una personalidad de la época en Zaragoza. Fueron a Valencia, estuvieron con Ferran, pasaron visita a enfermos coléricos, vieron al microscopio preparaciones y cosas de esas, y cuando volvían, hacían escala en Barcelona, supongo que por el ferrocarril o por lo que fuera. Al regresar estaban en Barcelona, en la Fonda España de Barcelona, y recibieron un telegrama del gobernador civil de Zaragoza, muy amable, que les decía que les felicitaba por el trabajo, que estupendo y que todo, y que se quedaran 5 días en Barcelona antes de volver a Zaragoza, porque había cundido el pánico en Zaragoza, porque iba a venir gente a Zaragoza que venía de Valencia, que había muchos coléricos. Entonces tuvieron, claro, una sugerencia de un gobernador en aquella época, se obedecía y punto. Y entonces se quedaron 5 días en Zaragoza. Los resultados que presentó la comisión era que se trataba de cólera, porque lo habían visto por la clínica de los pacientes y porque habían observado el vibirión en el microscopio. Y con respecto a la vacuna de Ferran, que todavía hoy se sigue discutiendo sobre ella, pues recomendaban vacunar y continuar investigando, porque decían que lo que no se habían observado era efectos adversos, utilizando la terminología de hoy, y que lo que había que hacer era pues hacer lo que hoy llamaríamos un ensayo, que entonces no se hacían ensayos, sino se investigaba, para comprobar si era eficaz o no era eficaz. Hubo una pequeña polémica en Zaragoza, bueno, pequeña no, porque en aquellos tiempos, como ahora, todo se engrandecía. Ramón y Cajal era entonces catedrático de medicina en Valencia, pero era, ya sabemos que es de Petilla de Aragón, que Petilla de Aragón es Navarra, pero estaba muy asentado en Zaragoza y esto. Y entonces hubo un intento de que la Academia de Medicina designara a Ramón y Cajal para comisionado de Zaragoza. La Academia de Medicina lo desestimó porque Ramón y Cajal no era académico de la Academia de Zaragoza, porque estaba en Valencia. Y bueno, designaron a Aramendía, pero hubo quien se tomó muy mal aquello, dijo que se le había hecho una ofensa tremenda y no sé qué. Y la Diputación Provincial le encargó a un médico de la Beneficencia, que era el doctor Lite, para que fuera a Valencia, se pusiera en contacto con Ramón y Cajal y estudiaran el caso y después les informara. Ramón y Cajal cumplió la tarea, volvió a Zaragoza y dictó una conferencia en la Diputación que fue concurridísima y que está muy bien reflejada en los medios de comunicación de la época, que él en aquella conferencia
después de una conferencia larguísima sobre todo aquello, pues discrepaba sobre si aquello era el vibrión colérico o era una peronosfora de no sé qué, todas aquellas elucubraciones que hacían, pero terminaba diciendo que, bueno, que la vacuna no hacía daño y que lo que había que hacer es investigarlo. Sin embargo, después en sus memorias, lo he comprobado con los periódicos de la época, sin embargo, Ramón y Cajal en sus memorias lo que dice es que aquello no era una vacuna en condiciones y que recomienda no vacunar, pero los testimonios documentales que hay de la época dicen lo contrario. Y el historiador de la medicina, López Piñero, pues también dice que lo que dice Ramón y Cajal en sus memorias, pues que no es exactamente lo que dijo en aquella conferencia famosa. La Diputación de Zaragoza hizo con Cajal lo que no hicieron los demás con los demás médicos que no cobraron ni un céntimo. A Ramón y Cajal le dieron una importante cantidad de dinero que empleó en comprarse un excelente microscopio. Eso es lo que dice la época. Bueno, es interesante ver cómo reaccionaban los políticos y cómo reaccionaban los ambientes populares. Romero Robledo, que era el ministro de Gobernación, pues lo que dijo en público fue que mientras él fuera ministro no pasarán de 5 los casos sospechosos que se registran en Madrid diariamente. ¿Esto por qué era? Pues porque no querían reconocer que había una epidemia en España, ¿no? Después de hacer cuarentena, el gobernador civil convocó a los comisionados de Zaragoza diciéndoles que destruyeran las preparaciones microscópicas y todas las muestras que habían traído de Valencia porque había cundido el pánico. A pesar de que los médicos se resistieron y le explicaron que aquello eran preparaciones microscópicas, que aquellos bichos estaban muertos y tal y cual, fueron obligados a destruir todo el material científico que se habían traído, aunque algo se debieron quedar, pero fueron destruidos. Alfonso XII pues quiso ir a visitar las zonas afectadas y el gobierno de Cánovas le negó el permiso porque le daba miedo que el rey se enfermara. Se fue por su cuenta a Aranjuez, ordenó que se abriera el Palacio Real para alojar a las tropas de la guarnición y hizo lo que hace un monarca en estos casos, que es proporcionar consuelo, repartir ayudas, etc. A su regreso a Madrid, supongo que para la ira de Cánovas, pues tuvo un recibimiento apoteósico. El 21 de junio del 85, cuando se declaró la epidemia en Madrid, hubo una revuelta que iniciaron los comercios de frutas y verduras a los que se unieron los comercios del barrio de Salamanca, que acabaron concentrándose en la Puerta del Sol. El gobernador civil le entró el pánico, llamó al ministro de Defensa y el capitán general le ordenaron sacar las tropas, sacó las tropas, hubo algún disparo aislado y se acabó la algarada. En aquellos tiempos las manifestaciones se resolvían a tiros y se acabó la algarada. En Zaragoza no se quiso reconocer la enfermedad que existía hasta un mes más tarde de fallecer el primer paciente. De ninguna manera se empleaba la palabra cólera. Es muy raro encontrar en los periódicos de la época o en los medios de la época la palabra cólera. Hablaban todo el rato con eufemismos, la enfermedad reinante o la enfermedad sospechosa. Pusieron cordones sanitarios, lo que hoy llamamos confinamiento perimetral, toda la vida se han llamado cordones sanitarios. En Binéfar llegaron a tapiar las entradas al pueblo. En Foz fumigaban con tanta eficacia a todos los que entraban que llegó un carro con una persona y lo fumigaron tan bien que el señor que iba en el carro dejó de existir, dicen los medios de la época, o sea que lo mataron. Hicieron una provisión rogativa presidida por el cardenal de Zaragoza, el cardenal arzobispo, que entonces, si no recuerdo mal, era el cardenal Benavides, que participaron todas las autoridades, etc. Y luego ya en ambiente más popular, pues la Junta de Sanidad dio la orden o aconsejó escaldar las ropas en los lavaderos antes de lavarlas. Esto ocasionó que, como los lavaderos no estaban preparados para eso, cerraran. Las lavanderas se quedaron sin trabajo y entonces fueron a montar una algarada al alcalde. El alcalde, en vez de hacer lo que tenía que hacer, que es dar la cara, pues lo que hizo fue remitió a los domicilios de los miembros de la Junta de Sanidad que habían recomendado la orden. Las lavanderas se trasladaron a la casa de los miembros de la Junta de Sanidad, que ante la actitud de la autoridad dijeron pues que ya aconsejarían que no se hiciera aquello y punto, que lo hacían en su beneficio, pero que iban a aconsejar. Instalaron un hospital de campaña, un hospital de coléricos en la calle de la Noria de Zaragoza, que está en el centro de Zaragoza, casi en el casco antiguo más bien. Y cuando sus vecinos se enteraron de que se instalaba allí un hospital de coléricos, pues montaron una algarada oponiéndose a su instalación. Sin embargo, el hospital se acabó instalando también. En 1971, ya unos cuantos años después, en 1971 hubo una epidemia de cólera en Zaragoza, un brote epidémico.
una epidemia con esto, pero hubo una epidemia en Zaragoza. Este es el periódico de Zaragoza que se leía en casa de mis padres y en casa de mi abuela, que es El Noticiero. Entonces, en esta portada, en 1971, se ven dos cosas contradictorias. Porque en 1971 el gobierno intentó por todos los medios no decir que había una epidemia de cólera, porque estaban en pleno verano turístico. Esto fue en agosto. Entonces, aquí dice, importantes medidas sanitarias en Zaragoza y provincia tienen carácter preventivo y vienen determinados por una abundancia de procesos de gastroenteritis, cuyo estudio epidemiológico se está realizando. Pero en la misma portada, estos son las colas de la vacunación del cólera. Las cóleras que había para vacunarse del cólera, que iban todos al edificio. Este es el edificio que, como aquí en Navarra, el Instituto de Salud Pública, pues esto es la Jefatura Provincial de Sanidad de Zaragoza, con las colas de gente que iba a vacunarse del cólera, porque había vacunación del cólera. Y esto lo conocí de primera mano porque mi padre entonces era médico de la Beneficencia Municipal y estaba de vacaciones y le llamaron para que se incorporara, pero no había cólera. Le llamaron para que se incorporara, aunque no podía decir que había cólera. Las autoridades se negaron hasta que no les quedó más remedio que admitirlo. La epidemia de cólera en Zaragoza fue en la comarca de Jalón, que es una zona de regadíos y de frutales, porque no tenían agua corriente potable ni alcantarillado en condiciones ni nada de todo eso. El COVID-19, pues ya lo sabemos todos. Yo creo que hablar ahora de COVID-19 casi es una obviedad. Es de transmisión respiratoria. En algunos casos, sobre todo parece que con la cepa inglesa, pues produce una enfermedad muy grave. Los muertos que hemos tenido en España están entre los 75, 76.000 y los 84.000 que se llevan contabilizados de exceso de mortalidad. Es mucho, es una mortalidad tremenda. No hemos sido capaces de cortar la cadena de transmisión, aislando los contactos y todo eso, y por eso pues ha habido que adoptar otro tipo de medidas. Ha ocasionado que el sistema de salud en el año pasado lo hayamos llevado al límite, yo creo que casi colapsó, lo mismo que colapsó la economía, que estamos en una situación catastrófica. La epidemia de cólera del 85 ocasionó importantes pérdidas, pero yo creo que la situación de globalización que tenemos ahora, la dependencia del turismo y eso, ha hecho que esto sea mucho más grave. Esto es lo que dicen los libros de medicina preventiva que hay que hacer para investigar un brote epidémico. No lo vamos a contar, solo voy a comentar 3 puntos que están marcados en negrita, que son los que me parecen que han fallado en este caso. El primero es establecer una definición de caso. Esto quiere decir que hay que definir qué se entiende por un caso de COVID. Esto ahora ya está claro, pero durante muchos meses el año pasado no estaba claro porque solo se contabilizaban los que tenían una PCR positiva. Pero como no había suficientes PCR para todos, hubo muchos pacientes que se murieron con clínica de COVID, pero como no se les había hecho una PCR, pues no figuraban en el registro como pacientes de COVID. Por eso se habla del excedente de mortalidad, que es lo que nos orienta más sobre los datos. El asunto de la recogida y transmisión de datos, que tiene que fijarse cuándo, dónde y quién los hace, pues los primeros meses la verdad es que la situación del flujo de información no era precisamente modélico. Y luego lo de adopción de medidas de control, pues que todo el mundo coincide que se adoptaron demasiado tarde, pero en cualquier caso, estos son los pasos que se establecen cuando hay un brote epidémico. La gestión de la pandemia en nuestro país se ha centrado en 3 objetivos, por otra parte razonables. Primero, atender a los enfermos, sobre todo para evitar que se mueran. Eso ha funcionado, pues triaje. Triaje es la técnica que se utiliza en medicina para, en caso de una emergencia sanitaria, seleccionar, aunque sea muy duro decirlo, los que son capaces de vivir y requieren atención inmediata, los que pueden esperar porque pueden esperar a que se atienda a los anteriores y los que pues se les acompaña y se les hace un tratamiento sintomático, etcétera, pero se sabe que no van a sobrevivir, ¿no? Entonces esto se ha hecho en la epidemia porque se hacía por teléfono, se hacía un triaje telefónico y funcionaba la atención primaria, etcétera. Hubo necesidad de improvisar hospitales de campaña. Esta fotografía es del IFEMA, del hospital que se hizo en IFEMA. La segunda, se intentó cortar la cadena de transmisión, que eso se hace con detección precoz, un sistema de alerta temprana, rastrear los contactos con los famosos rastreadores, imponer medidas de cuarentena, las mascarillas, la distancia de seguridad y la higiene de manos. Como esto no fue suficientemente eficaz, pues no quedó más remedio que adaptar la estrategia que seguimos todavía con ella, que es, nos damos por vencidos de que no somos capaces de cortar la cadena de transmisión, porque no somos capaces, porque la incidencia es tan alta que no hay manera de cortar eso, de evitar la transmisión comunitaria, y entonces lo que se hace es lo que se dice que es aplanar la curva de transmisión, es decir, que
intentar reducir la incidencia y sobre todo prolongarla en el tiempo para evitar el colapso de los hospitales y en espera de que llegara la famosa vacunación. Es decir, intentar minimizar las pérdidas y prolongarlas en el tiempo para darnos tiempo a organizarnos y que no se nos colapse el sistema. Para eso se han utilizado pues, los cordones sanitarios, que es lo que ahora llamamos cierre perimetral, el cierre de establecimientos públicos e incluso pues, llegamos al confinamiento estricto de la población, que fue la única manera de reducir la tremenda incidencia y prevalencia que llegamos a alcanzar el año pasado. Cosas comunes que han pasado. Pues el 25 de enero del año pasado se reunía el pleno del Comité Ejecutivo Organizador en Barcelona del Mobile World Congress, que es esa feria tremenda de la telefonía móvil y de las comunicaciones que genera tantísimos ingresos a la ciudad de Barcelona. El 25 de enero nadie se planteaba que eso fuera a suspenderse. En Zaragoza estaba previsto una exposición en el año 1885, que además una exposición en la que se invirtió porque se construyeron edificios, algunos de ellos todavía están en uso. Por ejemplo, el Museo de Zaragoza se construyó para la exposición de Zaragoza, la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza es un edificio precioso de la misma época, el Matadero Municipal Antiguo es de la misma época, son edificios modernistas preciosos de la época, y esa exposición que estaba prevista para los meses de verano o de junio, pues tuvo que aplazarse hasta el comienzo, hasta el mes de noviembre del año 65. Así un poco como cierre de lo que he contado hasta ahora, intentando concluir cosas, buscando similitudes entre ambas situaciones y lo que hemos podido aprender. Bueno, pues en 1885 hubo una polémica tremenda científica y política sobre la vacuna de Ferran y en este momento pues hemos tenido las dificultades con la vacuna de AstraZeneca. La diferencia es que ahora en un tiempo récord, que ha sido pues un año aproximadamente, tenemos vacunas que se están empleando, que han sido sometidas a ensayos clínicos en tiempo récord y que están en uso. No tiene nada que ver el método que utilizaba Ferran con el método científico que se utiliza ahora con los ensayos clínicos, etc. El comportamiento de las autoridades de entonces, pues ya hemos visto que era dudoso en algunos casos, por no emplear otros adjetivos, y el comportamiento de las autoridades en la actualidad, pues precisamente no ha sido ejemplar tampoco en algunos casos. Yo quiero recordar que ha habido ministros y vicepresidentes que se han saltado la cuarentena en el año pasado cuando estábamos en plena pandemia, que se han dicho en algunas cosas, en algunos momentos, pues cosas poco afortunadas y poco apropiadas. Y la clase política en general pues tampoco ha sido precisamente ejemplar. Al principio pareció que todo iba a ir bien, pero llegó un momento que la tensión saltó de tal manera pues que ya se ha convertido en y tú más, y tú más, y tú más, ¿no? Esto ha sido en los dos casos que ya hemos podido ver. En los medios científicos en el año 85 había muchísimos que en Zaragoza, en la Academia de Medicina y en las reuniones científicas no aceptaban que el vibrión colérico fuera el causante de la enfermedad, a pesar de que Koch 3 años antes o dos o 3 años antes lo había identificado. Y en la actualidad pues nadie discute cuál es el agente causal y es muy importante resaltar que los investigadores han compartido de forma permanente toda su información para el beneficio de todos los investigadores. Se han publicado inmediatamente en las mejores revistas profesionales y las autoridades en algunos países, sobre todo en otros menos, han puesto medios económicos para los investigadores. La Unión Europea ha financiado la investigación de las vacunas en gran parte, lo mismo que Estados Unidos. En el año 85 también fallecieron muchos médicos practicantes y algún farmacéutico, lo mismo que ahora. Han fallecido, digamos, el acto de servicio. En aquella época se improvisaban hospitales de coléricos y ahora ha habido hospitales de campaña y en algunas comunidades, por ejemplo en Navarra, funcionó muy bien la colaboración público-privada. Yo tengo noticias, por ejemplo, en Navarra, de lo que ha pasado en el COVID y tanto el sector privado como el sector público a mí me han hecho llegar que la colaboración ha sido ejemplar y que no ha habido discusión, incluso en el momento de pagar la factura, que en otras comunidades están en el juzgado y aquí no ha habido discusión sobre eso. En el 85 eran absolutamente incapaces de luchar para cortar la transmisión y en el caso de ahora pues eso fracasó y se ha utilizado la otra estrategia de aplanar la curva. Hubo algaradas populares y ha habido ahora pues manifestaciones de protesta. La epidemia en aquella época terminó con la llegada del frío y ahora, pues desgraciadamente, con el verano pasado no terminó, con lo cual no da para mucho más de sí.
Yo creo que la mayor diferencia y lo que hemos aprendido, si es que se puede decir que hemos aprendido en todos estos años, es aplicar el método científico al estudio de la enfermedad, al estudio del agente causal y al estudio a la investigación de la vacuna, que eso yo creo que ha sido uno de los hitos importantes de la historia de la ciencia. Que en un año se haya secuenciado el genotipo del virus, se haya sido capaz de investigar vacunas con diferentes métodos, porque las vacunas no son iguales, tienen diferentes métodos. Hay alguna que es vacuna clásica, con virus atenuados, etcétera, etcétera, y otra ya que son vacunas DNA o RNA que no tienen nada que ver con aquello. Y además la información científica pues se ha estado produciendo continuamente, unas veces de mejor calidad que otra, pero en cualquier caso se ha hecho público todo inmediatamente. Yo con esto, no sé si me he pasado de tiempo, ya me dirás, moderador. No, en absoluto, a ver. Ya me dirás, moderador, pero me parecía más importante que pudiéramos tener ahora una tertulia, que es de lo que se trataba. Yo si hay alguien que quiere comentarme algo, pues ahí están mis datos de contacto y la página web donde yo tengo información sobre todo esto. Muchísimas gracias a todos los que han asistido y a todos por su atención sobre todo. Muchas gracias. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que es sorprendente tanto las similitudes como afortunadamente las diferencias, precisamente la que señalabas de la capacidad médica de generar una reacción en año y poco, cuando hablamos comparamos esto con lo que pasó en la epidemia de cólera, que tuvo tiempo de llegar desde la India a Zaragoza y seguían sin tener un medio para controlarla. Sí. Desde luego es un cambio fundamental. Sí. Pero hay algo que me llama la atención. Otra cosa es que parece que no ha cambiado demasiado, es que aquí, por ejemplo, en el caso de COVID, tuvimos, yo creo, en las noticias, la crisis de Wuhan, lo que está pasando en Wuhan. Fíjate cómo cierran en Wuhan, pobrecitos los chinos de Wuhan, no, pero está muy lejos. Está muy lejos. Está muy lejos. Durante meses. Sí. Y al final, cuando estalla aquí, ni hay sistemas de seguimiento en marcha, ni hay protocolos de seguridad, ni se ha aprendido de los que acabaron implantando en Wuhan. No nos creímos que iba en serio hasta que perdimos el control. Y ahora, como tú dices, es contagio comunitario y aguanta como puedas, porque no hay manera de pararlo. Ni voluntad. Me acuerdo perfectamente de que en el mes de febrero del año pasado, cuando ya estaba lo de Wuhan, que se hablaba mucho de aquello y todo, todavía no había estallado en Italia, que fue donde estalló antes de llegar aquí, que a mí me preguntaron, y yo contesté lo que entonces se decía en los medios profesionales, pues que aquello no parecía que ocasionara una mortalidad mayor que la gripe estacional, porque la gripe, no lo he comentado antes, hay que distinguir entre la gripe estacional, que se nos presenta más o menos todos los años, y la epidemia de gripe, como la del 18, entre el 18 y el 20, que es una epidemia que no es la estacional y que genera una gran mortalidad. Tampoco lo he dicho, pero me parece importante que la mortalidad de la gripe del 18 se producía por algo parecido a lo que se produce la de aquí, por una reacción inmunológica tremenda que destrozaba los pulmones de los pacientes de entonces. Hay mucho que hablar de la gripe del 18, pero eso podemos hacerlo otro día. Yo recuerdo perfectamente en el mes de febrero que me preguntaban por aquello y yo decía, bueno, pues parece que es una mortalidad como la de la gripe, pero claro, pues allí las condiciones sanitarias pues no serán como las de aquí. Y otra cosa que decíamos también, cuando a mí me preguntaron, oye, ¿tú te has dado cuenta que han sido capaces de construir un hospital en una semana o en 10 días? Y yo digo, sí, hombre, pero eso es un hospital de campaña. Allí, por ejemplo, pues no tendrán todos los medios que tiene un hospital, etcétera, etcétera. Y lo veíamos, como tú dices, con una superioridad estúpida y sin darnos cuenta de la gravedad que tenía. Ahí tiene una gran responsabilidad, aparte de las autoridades chinas, que yo creo que nos engañaron como a chinos a todo el mundo, porque la mortalidad tuvo que ser muchísimo mayor de la que decían, si no nos explica, y tuvo mucha responsabilidad también la Organización Mundial de la Salud, que tardó mucho tiempo en decir que aquello era muy grave, tardó mucho tiempo en declarar una pandemia, etc. Tardó mucho tiempo hasta en decir que lo de los aerosoles es que lo acaban de decir prácticamente. Luego, por otra parte, cuando estalló el asunto en Italia, que lo tenemos al lado, pues hasta prácticamente que teníamos aquí una situación muy grave, nos cortaron los vuelos, no se establecieron medidas de precaución, en la mayoría de los sitios, aquí en Navarra se produjo una excepción muy interesante en el hospital público, el complejo hospitalario, no se lanzaron a adquirir material de prevención, no se lanzaron a adquirir nada. Y entonces la verdad es que hubo un tiempo, si os acordáis, que lo pasamos francamente mal. El sistema sanitario, pues yo creo que colapsó. No colapsó en el sentido de atender a los pacientes, pero bueno, hubo que improvisar todo lo que no está escrito. Sí, me acuerdo de los famosos
imágenes y además alguna navarra también de sanitarios con bolsas de basuras en lugar de equipos de protección porque no había. Eso fue tremendo, eso fue tremendo. Y yo creo que ahí falló, pues eso, la prevención. Por otra parte, la famosa manifestación del 8 de marzo, yo me acuerdo que hablando de eso, pues yo pensaba, pensaba después. Claro, tenía que haberlo prohibido. Eso, el meeting que hubo no sé dónde, el partido de fútbol y no sé qué más, ¿no? Pero por otra parte yo dije, si el día 8 de marzo o el día 7 nos dicen a todos encerrados en casa, si hubiera aceptado eso, porque todavía no se era consciente. Yo creo que la estaba pidiendo mucha gente. El problema efectivamente es si estás dispuesto a educar y avisar o no. Claro. Y después ya, claro, pues se precipitó todo porque aquello fue una catástrofe, vamos, una catástrofe tremenda. Si nos ponemos en la mentalidad de la época del año 65, aquello fue un cataclismo para ellos también. En Zaragoza se murió muchísima gente, se cuentan por miles los muertos en Zaragoza. Y en España no hay cifras exactas, pero se habla de 80.000 o 90.000 muertos también en España. Un médico alemán que era entonces muy conocido en España, que era el doctor Hauser, hablaba de decenas de miles de muertos en España sin ninguna duda. En una población que era una 10ª parte de la actual, no, pero la casi. Actual, exactamente. Aquello fue un cataclismo también, un auténtico cataclismo. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que ha señalado muy bien. Dices, aquí hemos perdido el control de la transmisión hasta el punto de que hay transmisión comunitaria y a ver cómo y por dónde. Y se siguen negando canales como los colegios, que es evidente. Pero bueno, como no se puede hacer nada con ellos, pues se siguen negando. Hombre, yo espero, a ver, lo de los colegios es que también tienen que hacer un balance de beneficios-riesgos, ¿no? Claro, dejar a todos los chicos en casa con esto y pues claro, eso causa a la educación y por lo tanto al país le causa un perjuicio a medio plazo tremendo. Entonces, claro, eso hay que, no sé, yo también digo yo con carácter general una cosa que he venido diciendo desde el año pasado. Yo no me atrevo a hacer una crítica feroz, como te pediría el cuerpo, de la gestión de la pandemia, porque yo a veces digo, yo hubiera sido capaz de hacerlo mejor. Y entonces ya no lo sé, ya no lo sé. Porque claro, esto fue un cataclismo. De la enfermedad hace un año no se sabía tanto como ahora, tampoco. En fin. Pero, Javier, a mí bueno, estoy completamente de acuerdo. El problema es que, dices, en España pensábamos, como tú dices, que esto era pues, bueno, una gripe un poco fuerte, que ya vendrá y que estos chicos se han protegido mal. Pero solo podemos decir, pues digamos tú y yo, que tenemos poco que ver con China y con la situación epidemiológica allí. Pero es que hay gente, como tú dices, la OMS, pero sobre todo también en el Ministerio, que tienen como trabajo enterarse de ello. Yo tengo la suerte de tener, o mala suerte según el rato, de tener un hermano viviendo en Singapur, con lo cual estaba asomado al borde. Y cuando te estaba diciendo que viene, que os pongáis en marcha, que viene, es que estuvo meses así. Singapur no tiene ya casos en la práctica. Y no es porque se hayan contagiado todos, se están vacunando como locos, es verdad. Bueno, han empezado ahora, de hecho. Han retrasado al máximo. Porque han conseguido cortar el contagio. Y lo han cortado a lo bruto, efectivamente. Eso aquí puede ser un poquito duro de tragar, pero no hace falta irse a Singapur. Tienes Nueva Zelanda, que también es verdad que tiene bastante mar. Bueno, Nueva Zelanda es un país ejemplar en la epidemia. Claro, ahí voy. Es que es un y país ahí ejemplar. No hay controles. Es un país ejemplar, porque allí desde el primer momento cerraron todo, cerraron la frontera también y todo. Y además, en cuanto había 2 casos, cerraban todo y se acabó la historia. Nueva Zelanda ha sido un país ejemplar. Y la primera ministra de Nueva Zelanda ha debido ganar muchísimo prestigio en su país por cómo ha gestionado la crisis, sin duda ninguna. El caso de Nueva Zelanda es digno de estudio. Lo que dicen de los países estos asiáticos, en primer lugar, es que tienen una mentalidad distinta. Todos hemos visto a los japoneses siempre con la mascarilla puesta en situaciones normales, por razones y luego los japoneses, claro, las medidas de higiene las extreman. Y además estaban acostumbrados a gestionar este tipo de cosas porque la epidemia del gripe de hace 10 años sí que les afectó mucho a ellos. Y entonces ya pues tenían cierta experiencia. Yo creo que de todas formas aquí hemos pecado de tener un complejo de superioridad poco apropiado en su momento. Yo creo que eso nos pasó y las autoridades pues no estuvieron finas, desde luego. Probablemente les pesó más el coste político que tenían adoptar determinadas medidas que otro, ¿no? Claro, yo cuando oigo a no voy a recordar, una política que dijo en público, yo creo que en el Parlamento, no estoy seguro, que es que
Italia, España y Nueva York estaban en la misma línea y que por eso se había transmitido. Vamos, yo cuando se dicen esas cosas, pues la verdad, hombre, no es muy apropiado que una ministra de España o una vicepresidenta diga esas cosas en el Parlamento. No recuerdo exactamente quién era. Pues eso no parece muy apropiado, ¿no? La verdad. Luego, también se produce ahora una cosa que es lo que llamamos la fatiga pandémica, que también se produjo en el año 85, que llega un momento que la gente ya no soporta el no poderse tomar una caña, no soporta tener que ir con mascarilla, no soporta que lo encierren en casa y claro, eso acaba generando problemas, aparte de la economía, claro. Sobre todo si los ejemplos son los que estabas diciendo. Entonces tienes al ministro que se van de vacaciones, al señor que se va a hacer surf a Portugal. Es cuando te están dejando claro, y el caso que decíamos de los colegios, si fuéramos lo suficientemente sinceros para decir, oiga, es que no podemos asumir el coste de que un padre se pueda quedar en casa si tiene un niño en clase. Si asumiéramos que hay contagio y lo va a haber, y es un canal brutal, como ya están teniendo que reconocer tranquilamente más de un país europeo, y aquí no lo hacemos porque el impacto económico es más que lo que podemos organizar aquí. Sí. Además, tenemos que darnos... Perdón, sigue. No, lo que quiero decir es que si por un lado vemos medidas que nos dejan claro que ni los que gobiernan ni están a cargo de la emergencia sanitaria se toman en serio ese tipo de restricciones, dices, ¿cómo van a pedirle a alguien que no salga a tomarse algo o que no dé una fiesta con los vecinos o que... Claro, es que allí nos fallan el ejemplo de las autoridades, ¿no? Que estando todo el país confinado, pues me voy a pasar visita, me voy al médico el fin de semana a la ciudad donde resido. O me voy a Valencia, me organizo un meeting el viernes y ya me quedo el fin de semana, ya me quedo las vacaciones de Semana Santa. Digo Valencia o no sé dónde, ¿no? Esto no es precisamente ejemplar ni favorece nada. Pero bueno, yo debo decir que en el caso de Navarra, que yo sepa, no ha habido más incidencias con eso que una comida en el Palacio de la Diputación, que yo sepa, digamos de comportamiento poco apropiado, que yo sepa solo ha habido eso. No sé, yo el problema que tiene esta pandemia es que hemos tenido primero una epidemia en China, luego se ha convertido en pandemia y ahora ya vamos a tener un virus endémico, o sea que se queda como el de la gripe, se queda. Esto ya no se acaba con él, se queda. No vamos a poder hacer como con el cólera, no va a ser, digo como con la viruela. Esto se queda y lo vamos a tener y entonces, bueno, pues lo mismo que con la gripe, pues el tema de la vacuna anual y no sé qué, con esto todavía no se sabe, pero lo que yo intuyo que va a pasar es que este virus se ha quedado y lo vamos a tener con nosotros ya para largo tiempo, y que intentaremos pues tener inmunidad de grupo. Lo de inmunidad de rebaño, por favor, que no lo diga nadie. Es inmunidad de grupo, o inmunidad colectiva, porque las personas no forman rebaños, forman grupos o es inmunidad colectiva. Bueno, tendremos inmunidad colectiva siempre y cuando no aparezcan cepas o variantes nuevas que la vacuna no produzca inmunidad para ellas, pero vamos, ya tenemos, digamos, los sistemas de salud occidentales, como el nuestro, se caracterizan hasta hace un año porque toda la mortalidad, o sea, las personas que se morían en España se morían de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades crónicas, como dicen por ahí, no transmisibles, y de problemas de salud mental. De eso se moría la gente en España así, y de cáncer. Y luego pues los accidentes o las muertes violentas. Pero claro, ahora, y el sistema de salud estaba intentando reorientarse hacia eso, hacia la prevención y el tratamiento y el control de las enfermedades no transmisibles y crónicas. Y de repente hemos vuelto a los años anteriores, a 1960, que es cuando se hicieron en España, a partir de 1960, las campañas masivas de vacunación de la polio, de la difteria, etcétera, etcétera. Hemos vuelto a esa época anterior donde en España se producían muchos fallecimientos por enfermedades transmisibles. Claro, eso es un cambio para el sistema de salud tremendo. Y no es solamente ese cambio el que vamos a tener en el sistema de salud, porque el sistema de salud se ha ido a paseo. O sea, la atención primaria en España en este momento pues está intentando reorganizarse, pero como ya estaba débil antes, pues ahora ya. Y los hospitales, pues digamos que se han reorganizado y eso, pero yo no tengo que mirar cuáles son los datos de lista de espera, si es que están publicados, pero debe haber unas listas de espera tremendas en los hospitales. Salir adelante de eso
en una situación que nos guste o no, pues va a haber restricciones económicas y restricciones presupuestarias, pues no va a ser fácil. Y yo seguiría por ese camino porque hay demasiadas cosas que me gustaría comentar. Pero tenemos una pregunta de Pablo que ha dicho si quería, si podía plantearla. Sí, Pablo, Javier, oye, pues sí, muchas gracias. Muy, muy interesante todo, Javier. Yo la verdad es que yo me empecé a asustar el año pasado cuando estábamos en Inforsalud y nos mandaron a casa a todos, ¿no? Ya no habían ido ni médicos, yo creo que ni de Madrid, ni de País Vasco, ni de Andalucía, pero sobre todo cuando los negocios chinos del barrio cerraron, ¿no? Es verdad que cerraron los primeros, es verdad. Sí, cerramos los primeros, ahí dices tú, ostras, oye, debiera haber a los padres y los suegros, mejor lo dejamos, dejamos una temporada. Sí. También es interesante lo que has comentado de la reorientación del sistema sanitario. Claro, estábamos orientándonos cada vez más a tratamientos más ambulatorios, ¿no? Reduciendo el número de camas, reduciendo este tipo de servicios, ¿no? Claro, ahora a ver qué hacemos. Vamos a tener que volver a construir hospitales otra vez, a hacer mega hospitales, a crecer cada vez más. Es una tendencia que bueno, que a ver qué dicen los gestores. Y tú que has tenido muchos puestos de responsabilidad en el Servicio Navarro de Salud y conoces bien el Consejo Interterritorial, me gustaría preguntarte sobre eso. A mí me pareció bastante poco edificante, ¿no? Los consejos interterritoriales que ha habido. No sé cuál es tu impresión, que lo has vivido desde dentro y que ahora lo has visto desde fuera. No sé cuál es tu impresión, pero a mí me parece bastante lamentable, ¿no? A ver, ya llegados a este punto, me voy a franquear un poco también, porque hay varias cosas que a mí me han parecido mal, ¿no? Lo primero que me ha parecido mal, y me parece muy grave y muy importante, es que ha pasado un año de la pandemia, desde que se declaró en España la pandemia, y nuestro gobierno de España y nuestro Parlamento de España no han sido capaces de legislar una ley, de hacer una ley orgánica que complemente la ley de medidas urgentes de salud pública, que creo que es del año 86 o 80 y los años 80, y la ley de salud pública del año 2010 o 2011, de tal forma que para adoptar determinadas medidas no haga falta decretar un estado de alarma. Es decir, la ley de medidas urgentes de salud pública de los años 80 te autoriza, por ejemplo, a decir a una persona que tiene que quedarse en casa o que no se puede ir del hospital. Pero no te autoriza a decir que que la población no puede viajar, o no te autoriza a ese tipo de cosas, porque eso es un derecho constitucional. Y entonces, lo mismo que desarrollando la Constitución para limitar las libertades que están establecidas en la Constitución, se requiere una ley orgánica. Yo creo que han tenido tiempo de hacer una ley orgánica de medidas urgentes de salud pública, no necesariamente de COVID, de salud pública, que permita una gradación de las medidas que se adoptan con criterios y con sistemas de control de la autoridad que está adoptando esas medidas urgentes. Eso no se ha hecho. Y entonces, a mí eso me parece mal. Otra cosa que me parece mal es lo de los consejos interterritoriales. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en realidad es un órgano pues, que está pues, para aconsejar, para recomendar, para hacer estudios conjuntos y cosas de esas. Siempre nos hemos quejado de que en España pues, no se adoptaban medidas de obligado cumplimiento en materia de salud. Los que hemos trabajado como tú, Pablo, en tecnologías y sistemas de la información, siempre decíamos que esto había sido un desastre, que todavía a día de hoy nadie ha fijado cuáles son los estándares de intercambio de información clínica en España, si se utiliza unos o se utiliza otros o tal y cual. Y el Ministerio de Sanidad no ha tenido liderazgo ni capacidad para establecer un marco de interoperabilidad. Bien, esto para los que no sean del gremio, pues era un inciso nada más. Entonces yo creo que el Consejo... Hay unos cuantos del gremio y es muy importante. Es que no hay colaboración ni en el intercambio de datos, es lo que estabas diciendo tú antes. Es que entonces eso es muy importante. Lo mismo que la transmisión de datos de salud pública, pues los primeros meses fue un caos aquello, si os acordáis, de cómo contaban los casos y quién transmitía la información. A mí entonces lo que me parece muy grave es que en el Consejo Interterritorial, según nos convenga, manda muchísimo o según nos convenga, no. Y entonces eso en esta epidemia no va a ser así. A mí no me parece bien que la gestión de la pandemia a partir de, creo que fue los comienzos del verano pasado, se convierta en cogobernanza. Y entonces cuando hay cogobernanza
y la presidenta de Madrid adopta determinadas decisiones, que no quiere decir que yo las apruebe, ni mucho menos, pues no puede adoptarlas. Pero luego, para no sé qué, dice, bueno, es que... Y se tienen que aguantar porque no tienen un instrumento legal para decir que no o no lo quieren emplear. Cuando otras comunidades les piden, por favor, que hagan un estado de alarma porque tienen que confinar a la gente, dicen que no hace falta. Si hay cogobernanza, porque no lo es. En fin, hay una serie de incoherencias que yo creo que en una situación de crisis lo primero que tiene que haber es un liderazgo claro. Un liderazgo claro y establecer perfectamente qué es lo que se tiene que hacer, quién lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, ¿no? Y eso, pues yo creo que no está claro. Hoy yo no sé quién tiene la autoridad para prohibirme a mí ir a Santander, a mi casa, pasar el fin de semana, si depende de... Yo esta semana he tenido que hacer un viaje a Barcelona por trabajo. Entonces yo, para ir a Barcelona, yo tenía que hacer un papel, una declaración responsable para poder entrar y salir de Cataluña. Y además acompañarla de una convocatoria de la empresa a la que iba y tal y cual. Entonces yo digo, si esto lo necesito para entrar y salir de Cataluña, a lo mejor lo necesito para entrar y salir de Navarra. Y como no encontraba nada, acabé llamando a un amigo abogado. Digo, oye, ¿sabes cómo está esto? Eso no es normal que la población esté así. Y eso que yo tengo recursos para investigarlo, para preguntarlo y para tal. Pero no todo el mundo tiene esa capacidad de buscar esas cosas. Pues yo creo que esto no está bien. Yo creo que tenía que haber un liderazgo claro y tenía que haber establecido unas reglas generales. Y tenían que implementarse porque, claro, como estamos viendo, en los aeropuertos no se pide la PCR, no se está pidiendo más que como eran aleatoriamente. Y por aleatoriamente. Aleatoriamente quiere decir el día que no está nadie para verificarlo, porque no se ha visto un caso. En el viaje que hice yo a Barcelona, yo llegué a Barcelona y nadie me preguntó nada. Lo mismo en las carreteras, dice los controles pero si no controlan a nadie. A la vuelta sí que me paró la policía foral en la estación y me pidió... Es el primer caso que veo. A la vuelta, en la estación ayer, la policía foral estableció un cordón allí que no pasábamos nadie sin identificarnos y tal, pero nada más. Y otra parte pues yo he ido a Galicia, Madrid, Sevilla y no me ha parado nadie en la carretera. Lo único que he visto son los cartelitos de la DGT que ponía que había controles en carretera, pero no he visto ninguno. Claro, luego de repente se dijo que como el Consejo Interterritorial habían adoptado una decisión por consenso que era de obligado cumplimiento, pero tal consenso no existía. Entonces, ¿era de obligado cumplimiento o no? Entonces, yo creo que esto si hubieran hecho los deberes, hubieran hecho una ley orgánica de salud pública, pues estaría establecido quién, qué, cuándo y cómo. Claro. Y no está. Lo mismo que estaría establecido la información, cómo se tiene que transmitir, dónde, en qué formato, etcétera, etcétera, y en qué momento. Y eso no se ha hecho. Lo que es la gobernanza de una crisis... Me da la sensación de que han estado más... Sí, perdona, Javi, que me da la sensación de que han estado más interesados en la propaganda. Claro. Sí, yo creo que a partir de determinado momento, una vez que pasaron la crisis de pánico, a partir de determinado momento les ha preocupado. Yo hago una comparación y la distancia es sideral, pero cuando las tropas alemanas invadieron Rusia en la Segunda Guerra Mundial, a pesar, que es como ahora, a pesar de todos los avisos que tenía Stalin, a pesar de todo lo que le decían los espías, a pesar de todo lo que le decían las embajadas, a pesar de todo, pues negó la evidencia y no se preparó. Llegaron las tropas alemanas e invadieron Rusia. Y durante creo que 3 o 4 días Stalin desapareció. Y se fue a su casa, a su dacha, a su casa de campo, porque estaba descompuesto. O sea, parece ser que no sabía cómo reaccionar y estaba bloqueado. Y al tercer o cuarto día, pues los miembros de su gobierno, o no sé si era gobierno exactamente o qué, fueron a buscarle la dacha. Porque, claro, necesitaban que alguien liderara aquella catástrofe. Y parece que Stalin pensó que iban a matarlo. Y cuando comprobó que no lo iban a matar porque le tenían muchísimo miedo, entre otras cosas, pues ya entonces se recuperó y empezó a mandar. Y entonces hubo un momento que empezó a mandar, lideró aquello, etcétera. Y a partir de determinado momento se preocupó más, digamos, de la propaganda política que de otras cosas. Entonces, aquí les ha pasado, ya digo, la distancia sideral. Tenían todas las advertencias, negaron la evidencia, se quedaron bloqueados durante los primeros días del mes de marzo y finales de febrero y a partir de entonces ya empezaron a hacer cosas. Y cuando pensaron que la crisis ya estaba superada, pues ya hubo una declaración que a mí me sorprendió mucho que dijo, hemos vencido la pandemia. Ya está. Otra declaración que a mí me escandalizó fue,
vamos a vacunar masivamente en 23.000 puntos de vacunación. Que yo inmediatamente cuando escuché aquello dije, suma de centros de salud más consultorios, pero él no sabe cómo se va a vacunar. Y hace poco, pues hemos dicho otra vez que para el mes de no sé cuánto estamos todos vacunados. Sí, agosto creo que ha dicho. Eso es. Hacía cuentas mi hermano. Es la sensación de patada para adelante siempre, ¿no? Siempre una patada para adelante. ¿Sí? Sí. Entonces, con el tema de las vacunas ahora, por ejemplo, yo no me atrevería a hacer pronósticos. Y Javier, ¿y realmente se puede...? Sí, Javier, ¿y estas vacunas de ARN mensajeros se pueden llamar realmente vacunas? Porque realmente no inmunizan, ¿no? Lo que sí te activan el sistema inmunitario, pero tú no estás inmunizado, te contagias igual. A mí me da miedo contestarte por tu formación. Por tu formación previa. La verdad es que no lo sé. Lo que hacen es, por lo que yo no, la verdad es que eso no lo he estudiado a fondo. Yo creo que lo que hacen es algunas proteínas de la espina de no sé qué del virus preparan las defensas inmunitarias para que estén preparadas para si detectan eso hacerlo. Pero eso utilizando un sistema genético que yo realmente no lo comprendo. Seguramente lo sabes tú mejor que yo, que eso. Seguramente. Yo la verdad es que no me atrevo a opinar sobre eso. Además deben ser las primeras vacunas que se hacen de este tipo, pero sí que es cierto que se han podido hacer porque llevan un montón de años investigando sobre eso. Entonces, pero no lo sé. Sinceramente yo no solo lo sé. Hay que reconocer cuando no se sabe de algo y decirlo. Sí, algo que deberían haber hecho también algunos de esos gestores, efectivamente. Llevaríamos menos sustos en el cuerpo. Pues muchísimas gracias, Javier. Oye, no sé si tenemos más preguntas. ¿Tienes tú alguna más, Pablo? No, pues nada, muy, muy interesante las similitudes con anteriores pandemias. Y bueno, y también pues un poco de ánimo, ¿no? Que viendo imágenes de Zaragoza y de cómo estaba España hace nada, o sea, hace un siglo y pico, o sea, hace 4 días. Es un lujo, ¿no? Vivir en el siglo XXI. Hombre, hemos mejorado mucho, hemos mejorado muchísimo. Yo, que nací en los años 50, hacia finales de los años 50, yo haciendo memoria, veo cómo ha cambiado España muchísimo. En 2 etapas, además. Yo creo que distingo 2 etapas de memoria de cuando era crío y de ahora. Yo recuerdo cuando era crío, pues Zaragoza, como estaba entonces, yo he conocido todavía las calles de Zaragoza, no exactamente del casco viejo, sino ya de lo que aquí podríamos considerar el ensanche, adoquinadas. Adoquinadas y casi sin coches. Y el frutero donde compraba mi familia, ahora van con furgoneta, entonces iba con un caballo, con un carro tira por un caballo. Y esto lo he visto yo. Y en Zaragoza no había supermercados, no había teléfonos móviles, no había supermercados ni cosas de esas, y el teléfono desde luego no era una cosa generalizada. Y la medicina de entonces pues no tiene nada que ver con la de ahora, afortunadamente. Y luego la segunda etapa que he visto es desde que entramos en la Unión Europea. Esto ha pegado un cambio también monumental. Mal que afortunadamente para nosotros yo creo que ha sido mejor. La entrada de España a la Unión Europea yo creo que cambió España. Con toda seguridad. Es lo mejor que nos ha podido pasar, desde luego. Sí. A pesar de las críticas que le hagamos con la gestión de las vacunas y con todo, lo mejor que nos ha podido pasar. Mejorable será siempre, pero desde luego que sí. Oye, pues ha sido un placer estar con vosotros esta tarde. Lo mismo digo, además con una puntualidad prácticamente inglesa, sí. En 1 hora y poquito, tema tratado y preguntas hechas. Muy bien. A mí me dejas eso que me habrás notado en unas ciertas ganas a todo el tema de lo que es cortar la transmisión, porque me da una rabia tremenda que otros países lo hayan conseguido y aquí hayamos tirado la toalla, yo diría que casi antes de empezar, porque yo recuerdo los esfuerzos de traza que algunos hemos tenido por aquí conocido, en una reunión con varias personas, una resulta al día siguiente se hace el PCR positiva, avisan de que ha tenido un contacto peligroso solamente a los mayores de no sé qué edad que estaban en esa reunión. Al resto ni se lo dicen. Entonces, cuando confundes eso con trazabilidad, no te extraña que Singapur esté libre y nosotros no. Yo, por otra parte, tampoco sé por qué ha fracasado el radar COVID. Pues porque no se han empeñado en que lo usemos. Porque yo no he visto ningún interés en promover eso.
No lo sé, y nos ha costado mucho dinero, el radar COVID. Mira, en Singapur, es que realmente casos, no ha funcionado el radar porque COVID. No ha hecho falta. Yo hasta lo he llegado a probar. No ha hecho falta. Lo que decíamos el caso de Singapur, para entrar en un centro comercial tenías que demostrar que lo tenías y lo que tenías activado. Si no, no entrabas. Literalmente. Entonces, si no nos tomamos en serio la traza, pues no se la va a tomar en serio el ciudadano. Pero ni de broma, vamos, si no das un motivo para ello. Claro. Y bueno, lo que decíamos, por ejemplo, no sé si sabes, el radio de cercanía entre aparatos que da, como decíamos antes, hace saltar la alarma de contagio o de situación de riesgo en un colegio. Entonces, porque están a menos de los 2 metros. El famoso 1,5 metros al que se supone que están las mesas es menor que los 2 metros que exige la aplicación para considerar los riesgos. Ya. Con lo cual, es que sí, pero en Alemania la aplicación... La aplicación que tenía en Alemania, que era bastante similar, tuvo millones de descargas y funcionó muy bien en la primera ola, que no olvidemos que fue la más letal de todas, la primera ola. Pero aquí es que aquí no estaba funcionando, si recuerdas, cuando se estaba descargando y diciendo descargadla, no funcionaba. Aquí tardó en ponerse en funcionamiento en varias comunidades autónomas meses. Y no estaba el protocolo bien, no estaba bien el protocolo bien también, yo creo, para decir que había habido un positivo, o sea, creo que había fallos, pero no tanto tecnológicos, yo creo, como de proceso. De concepto. Está mal definido el proceso, estaba mal definido qué medías, estaba mal definido qué criterios usabas. A mí, sorprendente. ¿Cómo notificabas un positivo? Para los que sois del gremio, a mí me preocupa el certificado digital de vacunación. Espero que no repitamos las tonterías habituales. A ver, sí. Da por hecho que sí. La experiencia es la que es. Otra cosa es que el proyecto lo tengan que hacer con fondos europeos y alguien se preocupe de evaluar. Pero, en fin, yo me gustaría que hubiera pues un marco de interoperabilidad y esas cosas, no sé. O que, si no lo hace el Estado, pues que vaya un marco de interoperabilidad y, en fin, no sé, esas cosas, ¿no? El Estado solo no debe poder hacerlo porque, por lo menos hasta ahora que yo sepa, claro, vacunan las comunidades autónomas y el registro de vacunación de momento lo tienen las comunidades autónomas. Sí. Entonces, si va a haber un registro nacional, bien. Pero si no hay un registro nacional, tendrá que ser con las comunidades autónomas. Y si hay un registro nacional, tendrán que establecer cómo es el flujo de información, que para eso es interoperabilidad. Y si es un certificado digital autonómico, pues a ver si lo hacemos interoperable, digo yo, ¿no? No sé. Sí, se podría, pero es lo que decíamos, el Ministerio de Sanidad, como otros ministerios, tiene reconocidas unas facultades de coordinación, aunque luego el desarrollo de casi todas esas atribuciones se da a las comunidades autónomas, y no lo está ejerciendo más que para dar, o como tú dices, a veces dar un papel a ese comité de coordinación interterritorial. Sí. Pero no hay una fijación de criterios en 4 puntos críticos. Y esto se va a hacer así. ¿Para qué? Para coordinar. Y como está bajo ese paraguas, tengo derecho a decirlo y exigirlo. Hombre, la realidad es que el Ministerio de Sanidad cada vez tenía menos presupuesto, un presupuesto bastante limitado y por otro lado también en cuanto a atribuciones, cada vez tenía menos competencias, ¿no? Pero porque las deja correr, es como en educación, tenerlas las tiene la autoridad para coordinar y exigir unos criterios mínimos, pero no, elige no hacerlo. Y tiene el personal ahí pagado y haciendo qué, no se sabe qué. Eso es en educación, en sanidad no estoy completamente seguro de cómo tiene el tema de personal, pero no estamos hablando de hacer una torre de Babel. Estamos hablando de un desarrollo que de hecho sustituiría a 17. Estamos hablando de un gasto brutal y que para hacer un formato de intercambio de datos tampoco hace falta un proyecto de 5 años. No, si no es un problema tecnológico, es un problema de personas. ¿Sí? Como tantas cosas, ¿verdad? Y de procesos. Sí. Como tantas cosas. Al fin y al cabo, lo de las tecnologías de la información, por lo menos en salud, se dice que es un proceso sociotécnico, no es un proceso técnico. Pues sí. No, entonces, algo de eso hay. En todas partes. Muy bien, don Javier. Pues bueno, un placer. Lo dejamos porque si no entramos a hablar del gobierno. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.